Atención a esta parte número 164 de Puertas Dimensionales, porque seguimos con el Padre Pío, pero atención a lo que hoy nos van a contar al respecto. Desde luego, vaya cosas demoníacas vivió, si es que es cierto que le acontecieron, porque vais a ver qué tipo de cartas también escribió y con qué relatos. Vaya cosas. La continuación de ese escrito, extraído de aquí, de San Pío de Pietrelcina, nos dice: las apariciones y las almas del purgatorio. Atención a lo que vamos a ver, atención. El Padre Pío comenzó a tener apariciones cuando era niño. El pequeño Francesco no hablaba de eso porque creía que las apariciones normalmente les sucedían a todas las personas. Las apariciones eran de ángeles, de santos, de Jesús y de Nuestra Señora, pero a veces también de demonios. En los últimos días de diciembre de 1902, mientras meditaba sobre su vocación, Francesco tuvo una visión. Yo me pararía un momento para decir, ¿eran apariciones de ángeles, de santos, de Jesús y de Nuestra Señora y a veces de demonios? ¿O es que todo eran demonios? Evidentemente, si eso le pasaba, todos eran demonios. Aquí está la descripción que dio varios años después a su confesor. Francisco vio a su lado a un hombre majestuoso, de rara belleza, resplandeciente como el sol, que lo tomó de la mano y lo animó con la precisa invitación: «Te conviene venir conmigo y pelear como un buen guerrero». Fue conducido a un campo espacioso, entre una multitud de hombres divididos en dos grupos. De un lado estaban hombres de rostros muy bellos y vestidos con vestidos blancos, cándidos como la nieve. Del otro lado había hombres con caras horribles y vestidos con vestidos negros, parecían sombras oscuras. Francesco estaba situado en medio de estos dos grupos de espectadores y vio que un hombre alto, tan alto que podía tocar las nubes con la frente y con una cara fea, venía hacia él. El personaje que brilló, exhortó, vino hacia él. Francesco oró para evitar la furia del extraño personaje, pero el brillante personaje no desapareció. «Tu resistencia es inútil, vale la pena luchar contra este mal carácter. Por favor, sé fiel y entra confiado en la lucha, estaré cerca de ti, te ayudaré y no permitiré que te derrote». Francesco accedió y la pelea fue terrible. Con la ayuda del personaje brillante que siempre estuvo cerca de él, Francesco ganó la pelea. El monstruoso personaje se vio obligado a huir y arrastró consigo a la gran multitud de hombres con caras horribles, entre aullidos, maldiciones y gritos. La otra multitud de hombres de bellos rostros rugieron en aplausos y alabanzas para el que había ayudado al pobre Francesco en esa gran batalla. El carácter espléndido y brillante, más brillante que el sol, puso sobre la cabeza del victorioso Francesco una corona maravillosa que no es posible describir. Pero luego se quitó la corona de la cabeza de Francesco y el buen personaje dijo: «Otra corona, más hermosa que esta, te la he guardado si luchas con ese personaje con el que ahora has luchado. Siempre volverá al asalto, lucharás sin dudar de mi ayuda. No te preocupes por su fuerza, estaré cerca de ti, siempre te ayudaré y tendrás éxito en la victoria». Tales visiones fueron seguidas por verdaderos enfrentamientos con el diablo. Bien, ya veis qué tipo de visiones y qué tipo de cosas le suceden en ellas. Y hasta qué punto lo que nos hace referencia es que viene a ser entonces ¿quién? Pues el Señor, el que lo ayuda, Jesús, ante el demonio. Cuando lo que no paramos de darnos cuenta de arriba abajo desde que empezamos esta saga de conferencias sobre el Padre Pío es que todo de arriba abajo era cuestión demoníaca y para nada hay algo de intervención divina. Pero esto no es todo, Esto no es todo. Atención. Padre Pío tuvo varios enfrentamientos contra el enemigo hostil a las almas durante su vida. De hecho, uno de los primeros objetivos del Padre Pío fue arrancar almas de las garras del diablo. Una tarde, el Padre Pío estaba en una habitación en la planta baja del convento, convertida en casa de huéspedes. Estaba solo y acababa de acostarse en el catre cuando, de repente,
se le apareció un hombre envuelto en un manto negro. El Padre Pío se asombró y se levantó para preguntarle al hombre quién era y qué quería. El extraño respondió que era un alma en el purgatorio. «Soy Pietro di Mauro», dijo. «Morí en un incendio el 18 de septiembre de 1908 en este convento. De hecho, este convento, tras la expropiación de los bienes eclesiásticos, había sido convertido en hospicio de ancianos. Morí en las llamas mientras dormía en mi colchón de paja, justo en esta habitación. Vengo del purgatorio. Dios me ha concedido venir aquí y pedirles que celebren misa por mí mañana por la mañana. Gracias a una misa podré entrar en el paraíso». El Padre Pío le dijo al hombre que diría misa por él, pero, dijo el Padre Pío, yo quería acompañarlo hasta la puerta del convento. Seguramente me di cuenta de que había hablado con un muerto. De hecho, cuando salimos a la plaza de la iglesia, el hombre que estaba a mi lado de repente desapareció. Tengo que reconocer que volví a entrar en el convento bastante asustado. El padre Paulino de Casacalenda, superior del convento, notó mi nerviosismo después de explicarle lo sucedido. Le pedí permiso para celebrar la Santa Misa por el alma difunta. Unos días después, el padre Paulino, queriendo verificar la información, fue a la oficina del registro de la comuna de San Giovanni Rotondo. Requirió y obtuvo el permiso para consultar el registro de difuntos en el año 1908. Ya os lo veis venir, ¿no?, lo que vendrá ahora. La historia del Padre Pío era cierta. En el registro de defunciones del mes de septiembre, el Padre Paulino encontró el nombre, apellido y causa de la muerte. El 18 de septiembre de 1908, en el incendio del hospicio, murió Pietro di Mauro. Vaya, ¿no? Vaya cosas. Un alma que venía del purgatorio y le pedía una misa para la mañana siguiente, porque era la forma de poder ir hacia el cielo, claro. Resulta que era un hombre que murió en el mismo lugar donde estaba el Padre Pío por un incendio. Y sí, vino de los muertos. Una vez más, si no sabes la verdad sobre el estado de los muertos, tal como aparecen las Escrituras en numerosos textos, estás perdido. Porque ante una manifestación de este tipo, cualquiera cae en ese engaño, cualquiera, creyendo que verdaderamente eso es una persona que viene del purgatorio, porque si no sabes que eso es un demonio haciéndose pasar por un muerto, estás perdido. Vaya cosas, ¿eh? Pues sigamos, aún hay más cositas. La señora Cleonice Morcaldi de San Giovanni Rotondo fue una de las hijas espirituales del Padre Pío. Su madre había muerto. Un mes después de la muerte de su madre, el Padre Pío le dijo a la señora Cleonice al final de la confesión: «Esta mañana tu madre se ha ido al cielo, la he visto mientras celebraba la Santa Misa». Toma, qué cosas, ¿no? Pues no, aún hay más, tranquilos. El Padre Pío le contó esta historia al Padre Anastasio. Una tarde, mientras estaba solo en el coro para rezar, escuché el roce de un traje y vi a un joven monje que se movía junto al altar mayor. Parecía que el joven monje estaba desempolvando los candelabros y enderezando los floreros. Pensé que era el Padre Leone reorganizando el altar y como era la hora de la cena, me acerqué a él y le dije: «Padre Leone, vaya a cenar, no es hora de desempolvar y arreglar el altar». Pero una voz que no era la del Padre Leone me respondió: «Yo no soy el Padre Leone». «¿Y tú quién eres?», le pregunté. «Soy un hermano tuyo que hizo aquí el noviciado. Se me ordenó limpiar el altar durante el año del noviciado. Lamentablemente muchas veces no reverenciaba a Jesús al pasar frente al altar, provocando así que se irrespetara el santísimo sacramento que se conservaba en el sagrario. Por este grave descuido sigo en el purgatorio. Ahora Dios, con su infinita bondad, me envió aquí para que aceleres el tiempo en que disfrutaré el paraíso. Cuídame». Creí ser generoso con aquella alma doliente, así que exclamé: «Estarás en el paraíso mañana por la mañana, cuando celebraré la Santa Misa». Esa alma gritó: «¡Cruel!». Luego lloró y desapareció. Esa queja me produjo una herida en el corazón que he sentido y sentiré toda mi vida.
Vaya manifestaciones satánicas por todos lados, ¿eh? Claro, y como la misa no la hacía hasta a la mañana siguiente, ya veis lo que llega a decir cruel, porque esa misericordia divina para que le hicieran una misa y pasara enseguida al paraíso, pues tenía que esperar. Vaya cosas, ¿eh? Vaya cosas. Yo no sé si esto os parece de película de terror, porque desde luego eso es lo mínimo, ¿eh? Fray Pío escribió algunas experiencias en sus cartas a su padre espiritual. Carta a Fray Agustín el 7 de abril de 1913. Mi querido padre, todavía estaba en la cama el viernes por la mañana cuando Jesús se me apareció. Estaba maltratado y desfigurado. Me mostró una gran multitud de sacerdotes, entre los cuales había diferentes dignatarios eclesiásticos. Algunos estaban celebrando o poniéndose o quitándose sus vestiduras. Ver a Jesús en esta condición me causó mucho dolor. Quería preguntarle por qué sufría tanto. No me respondió, pero me mostró a ese sacerdote siendo castigado. Qué interesante, ve a Jesús en ese aspecto y le pregunta por qué. Pero Jesús está en ese aspecto ahora. Sigamos. Pero poco después miró con tristeza a estos sacerdotes y noté, para mi gran horror, 2 lágrimas corriendo por su rostro. Jesús se alejó de esa multitud de sacerdotes y con una gran expresión de disgusto en su rostro gritó, «¡Carniceros!». Entonces me dijo, «Hija mía, no creas que mi agonía ha sido solo de 3 horas. No, en realidad estaré en agonía hasta el fin del mundo a causa de las almas que amo. Durante el tiempo de la agonía, hija mía, nadie puede dormir. Mi alma anda buscando alguna gota de piedad humana, pero me dejan solo bajo el peso de su indiferencia. La ingratitud y el sueño de mis ministros aumentan la agonía para mí. Responden mal a mi amor. El mayor tormento para mí es que esta gente sume su desprecio a su indiferencia e incredulidad. Cuántas veces mi ira fue a herirlos como un relámpago, pero fui detenido por los ángeles y las almas que me aman. Escribe a tu confesor y descríbele lo que viste y oíste de mí esta mañana. Dígale que muestre su carta al provincial. ¿Os dais cuenta? Esto no lo ve el Padre Pío, sino alguien le refiere esto al Padre Pío. Epistolario 1, de 1910 a 1922, Padre Pío da Pietrelcina, a cura di Melchiore da Pobladura e Alessandro da Ripabottoni. Y nos dice Edizione Padre Pío da Pietrelcina, Convento Santa María de la Gracia San Giovanni Rotondo. ¿Os habéis fijado lo que llega a decir? Sí, ya sabemos que Jesús llevará siempre por la eternidad la marca de los clavos en sus manos y en sus pies, pero por lo que aquí nos dice, estaba, bueno, prácticamente destrozado. Y mira por dónde, dice que estará así, debido a lo que está haciendo, ya veis sobre todo quién, el mismo clero. Pero esto no es todo, dice que quería herirlos como un relámpago, Jesús, a estos, pero que fue detenido por los ángeles y las almas que le aman. O sea, imaginaos, tiene que ser detenido de su ira por los ángeles y por las personas que le aman, ¿en serio? ¿Qué burradas tan grandes es capaz de inventarse Satanás para distorsionar el carácter de Cristo, para distorsionar la auténtica verdad? Es terrible, ¿eh? Realmente terrible. Y ya veis, si no solo actuaba en el Padre Pío, también con alguna persona cercana a él. Y aún hay más, sí, mirad. Carta al Padre Agostino del 13 de febrero de 1913. No te preocupes, te haré sufrir, pero también te daré la fuerza, me revela Jesús. Deseo que tu alma sea purificada y probada con el martirio oculto diario. No os asustéis si permito que el diablo os atormente y que el mundo os asquee, porque nadie vencerá a los que sufren bajo la cruz por mi amor, pues he decidido protegerlos. Una carta más, ya veis. Y qué interesante, ¿eh? ¿Qué será esto del martirio oculto diario? ¿Serán los flagelos? No sé. En fin, sigamos porque hay más. Carta al Padre Agostino, 18 de noviembre de 1912. Jesús, su madre querida,
el ángel de la guarda con los demás para animarme, que no se olviden de decirme que la víctima, para llamarse víctima, tiene que perder toda su sangre. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Quién debe ser víctima? Él se consideraba una víctima, era el que hacía el sacrificio. ¿Tendrá que ver esto con sus estigmas y su sangrado continuo? Bueno, si tiene que dejar toda su sangre, da que pensar. ¿Sustituto de Cristo? Sigamos. Carta al Padre Agostino de 12 de marzo de 1913. Padre mío, escucha las quejas de nuestro dulce Jesús. Mi amor por los hombres se paga con tanta ingratitud. Esas personas me habrían ofendido menos si las hubiera amado menos. Mi Padre no quiere tolerarlos más. Quisiera dejar de amarlos, pero... Y aquí Jesús calla, y después desconcertado. Pero mi corazón está hecho para amar. Los hombres cansados no intentan vencer las tentaciones, más bien estos hombres disfrutan de sus iniquidades. Las almas las amo más que las ajenas cuando sufren una tentación, cuando no logran resistir. Las almas débiles están consternadas y desesperadas. Las almas fuertes confían en Jesús. Me dejan sola por la noche y por la mañana en la iglesia. No cuidan el sacramento del altar, ya no hablan de este sacramento del amor. Además, la gente que sí habla del sacramento lo hace con tanta indiferencia y frialdad. Mi corazón ha sido olvidado. A nadie le importa mi amor. Siempre estoy triste. Mi casa se ha convertido en un teatro de obras para mucha gente. Aún mis sacerdotes, a los que siempre he protegido con esmero, a los que he amado como a la niña de mis ojos, deben consolar mi corazón afligido. Ellos deberían ayudarme en la redención de las almas, en cambio. ¿Quién lo creería? Recibo la ingratitud de ellos. Veo, hijo mío, muchos de ellos que, aquí se detuvo, los sollozos le oprimían la garganta, lloró, que bajo falsa apariencia me traicionan con sacrílegas comuniones. Ya veis qué tipo de revelaciones llega a tener. Y aún hay más, ¿sí? El padre Alessio Parente dijo, al final de su vida, cuando el padre Pío era un monje anciano, el padre Alessio y el padre Honorato solían ayudarlo a acostarse. Le lavaban la cara y lo ayudaban a acostarse. Una vez el padre Alessio dijo, nunca he estado en Lourdes, podemos ir juntos y ver a Nuestra Señora. Pero el padre Pío dijo, no necesito ir a Lourdes a ver a Nuestra Señora, me encuentro con ella todas las noches. Unos minutos después, el padre Alessio dijo, esta es la razón por la que te lavas la cara en la tarde y no por la mañana. El padre Pío no respondió, pero sonrió. O sea que, mira por dónde, ¿qué le pasaba? Pues veía cada día a la Virgen María, a Lourdes, y se lavaba la cara cuando teóricamente no tocaba, ¿no? Pero para estar bien ante su presencia. Apariciones cada día. Vaya cuestión satánica absoluta, ¿eh? Padre Alessio Parente dijo, un día el padre Pío estaba rezando con el rosario cuando de repente se detuvo y comenzó a mirar el pavimento. Luego saltó sobre la silla donde estaba sentado y levantó las manos. En ese momento su rostro estaba cubierto de pequeñas gotas de sudor. El padre Alessio tomó varios pañuelos para secarlo. Después de unos minutos se había recuperado y dijo, vamos a la iglesia para la misa. Después de la Santa Misa, fuimos al jardín del convento y le pregunté al padre Pío, Padre, vi que estaba sufriendo antes de la Santa Misa. ¿Qué pasó? Dijo el padre Pío, si hubieras visto lo que yo he visto, habrías muerto. Yo no sé qué os ha parecido todo lo que hemos mostrado hoy aquí. Desde luego, para cualquier persona que conoce la palabra de Dios, es una cuestión satánica absoluta sobre una persona que ha influido en miles y miles de personas y lo sigue haciendo después de muerto. Y no porque él se aparezca, sino por todo lo que ha dejado que los otros recogen como si verdaderamente esto fuera una cuestión divina. Y ante estas cosas, ante este tipo de manifestaciones, imaginaos cuando vuelva a pasar algo parecido y más públicamente, ahora en los tiempos actuales, que se comente,
que llega a tantas partes. ¿No veis cómo todo el mundo va a caer en engaños satánicos? Si esto ya pasó a través de un hombre, como utilice algunos más, y en estos tiempos actuales, con todos los medios que hay, y Satanás apretando más las clavijas con todo su poder para mostrar al mundo todo lo que el Dios le deje, porque como no han querido creer la verdad, aceptarán la mentira. ¿Cuántas cosas no van a pasar para embaucar prácticamente a toda la humanidad? Una vez más, hemos de decir las cosas antes que sucedan, porque el espiritismo irá a saco. Y pensad que lo que os he mostrado hasta ahora, que es bastante, la verdad, terrorífico, aún no es nada con todo lo que iremos mostrando. Vaya cosas el Padre Pío, desde luego, las recoge todas, y ninguna de buena. Qué triste, qué lamentable. Todo apunta, una vez más, que lo que pasó antes volverá a acontecer y mucho más, y que debemos dar este mensaje al mundo con la sana doctrina, la auténtica verdad, para que no caiga la gente en engaños. Maranata 2031. Dios os bendiga.